Hola chicos, ¿cómo están? En este vídeo te voy a mostrar cómo crear un método en tu software Tiamo. En este caso, estoy usando la versión 3.0, pero esto se aplica a todas las versiones anteriores. En la ventana de método de su software, haga clic en Archivo, Nuevo, o simplemente haga clic en el icono de Crear nuevo método. En esta ventana podrás elegir entre un método en blanco o algunas plantillas preexistentes que sugiero usar, porque es más fácil configurar el método de titulación. En titulación tenemos algunas opciones según la aplicación que se vaya a realizar. En este caso utilizaremos la titulación en modo dinámico con la medida de potencial que se utilice con mayor frecuencia. Simplemente haga clic en el botón OK. He aquí el esqueleto de nuestro método. En el software Tiamo se divide en secuencias donde tenemos las diferentes pistas. Tenemos una pista de inicio y una pista de salida. En la pista de inicio solo tenemos el comando de titulación aquí, pero podemos insertar otros comandos que cubriremos en otro vídeo. En la pista de salida estará el cálculo, el informe y la base de datos. Hablemos un poco de la pista principal. Al hacer doble clic en el comando de inicio, abrimos la información relacionada con esta secuencia, donde podemos habilitar las estadísticas que indican el número de análisis que vamos a hacer para una muestra determinada. Y en la parte de acondicionamiento podemos dejar el acondicionamiento habilitado al utilizar, por ejemplo, un método de Carl Fisher o algún método que requiera un acondicionamiento inicial. En este caso vamos a hacer una titulación ácido-base, no será necesario. En las notas de aplicación podemos escribir un procedimiento. Podemos, por ejemplo, decir cuál es el titulante, qué muestra, qué masa pesar, si hay alguna preparación de esta muestra. Por lo tanto, puedo describir todo el procedimiento aquí para que sea más fácil para una persona que nunca ha tenido contacto con esta metodología. En las variables de método, tenemos información como la cantidad de muestra, la unidad, la posición de esta muestra, si estoy usando, por ejemplo, una automatización, y los identificadores. Estas identificaciones son importantes cuando se necesita mucha información diferente, como el nombre, el lote, la fecha de caducidad y otra información. Pudimos ingresar esta información aquí. Es posible cambiar este texto haciendo doble clic e ingresando la información que considere apropiada para la muestra. Puedo elegir trabajar con el número, con la fecha, puedo pedir que se verifique al comienzo del análisis, o puedo fijar este valor. Puedo eliminar o agregar los ID o opciones eliminados anteriormente. Finalmente, simplemente haga clic en Aceptar. Y ahora vamos a abordar la parte más importante, que es la parte de la titulación en sí. Al hacer doble clic en el botón de ETU, que es la casilla responsable de la titulación, tenemos aquí algunas pestañas, y en la pestaña general tenemos información sobre el equipo. Seleccionemos el nombre del dispositivo en nombre del dispositivo. Tengo estos dos equipos que alguna vez estuvieron conectados a mi software y son los equipos habilitados para hacer este tipo de titulación. Si selecciono otro tipo de titulación, pueden aparecer otros equipos que ya he conectado a mi equipo, es decir, no todos los equipos pueden hacer todos los modos de titulación disponibles por Metrom. En este caso, vamos a utilizar el equipo 906. En el dispositivo de dosificación, como este equipo utiliza una unidad intercambiable, se conectará al dispositivo de dosificación 1. Pero podría tener otros dispositivos de dosificación conectados a los puertos del MSB de mi equipo. Por ejemplo, un dosino conectado a MSB2 sería entonces el dispositivo dosificador 2. En solución, aquí están disponibles las soluciones que ya han sido registradas y configuradas. Usaré hidróxido de sodio. En el sensor es donde tengo el dispositivo de medición. Tenemos dos opciones, ya que este equipo tiene dos entradas de medición. Estamos usando la entrada de medición número 1. En el sensor, ¿cuál es el electrodo que estoy usando?
Si ya he registrado mi electrodo en la configuración, ese electrodo aparecerá aquí en esta lista. En este caso, es el electrodo de pH. Si tiene un sensor de temperatura, la medición es automática, pero también existen estas otras opciones. En el agitador, esta es la posición del MSB al que está conectado el agitador. En mi caso, el agitador está conectado al MSB 1. Si estuviera en algún otro equipo MSB, seleccionaría aquí. La velocidad de agitación depende mucho del tamaño de la barra magnética utilizada y del vaso de muestras. En este caso usaré una velocidad un poco más lenta para tener una homogeneización adecuada y no demasiado fuerte. La opción de apagado automático está marcada, por lo que cuando termine la titulación, el agitador se apagará automáticamente. En condiciones iniciales, normalmente solo cambiaremos el volumen de inicio y la pausa. Hablando un poco sobre el volumen inicial, si tengo una titulación que utiliza siempre el mismo volumen, por ejemplo, 10 ml, puedo pedir a mi equipo que dosifique una buena parte del volumen a la vez al principio de la titulación. Por ejemplo, 8 ml. Así, conseguimos una reducción en el tiempo de análisis, lo que me permitirá ampliar el número de muestras que puedo analizar durante el día. La tasa de dosificación aquí es máxima y esta tasa máxima es de acuerdo con el volumen de la bureta. La tasa máxima es aproximadamente 3 veces el volumen de la bureta. Si estoy usando una bureta de 20 ml, la tasa de dosificación máxima es de aproximadamente 60 ml por minuto. En el caso que nos ocupa, no sé cuánto voy a gastar, así que lo dejaré. La pausa está relacionada con este volumen inicial. Por ejemplo, agregué estos 8 ml y quiero que después de esta dosificación haya, durante unos 30 segundos, una agitación para una mejor homogeneización. Así que añado la pausa aquí. En este caso, no será necesario. En los parámetros de titulación tenemos algunas opciones de velocidad predefinidas en el equipo. Hay 3 velocidades: la velocidad lenta, la velocidad óptima y la velocidad rápida. Hay una cuarta velocidad llamada User donde puedo configurar todos los parámetros relacionados con la titulación. Lo veremos en este momento. Por lo tanto, si se selecciona la velocidad óptima, al seleccionar Usuario, el software mostrará todos los parámetros posibles a configurar para este modo de titulación. En este caso de TU. Estos son los valores establecidos para una velocidad óptima. Si cambiamos a velocidad lenta y luego a Usuario, verá que esos valores se cambian a velocidad lenta. Cambiando a la velocidad rápida y luego a Usuario nuevamente, tendremos otros valores que son la configuración para la velocidad rápida. Así que dejémoslo a la velocidad óptima y aquí evaluaremos la información presentada. En la parte de aceptación del valor medido, tenemos la deriva de la señal, que aquí está en 50 mV. Esta deriva de la señal sirve para que el titulador sepa cuándo puede añadir un nuevo incremento de volumen de titulante dentro de la muestra, es decir, hace una adición de un volumen de titulante y esperará a que se alcance esta señal de desviación. Una vez que el bypass sea inferior a 50 mV, agregará un nuevo incremento de volumen. También tenemos, relacionado con esto, el tiempo mínimo de espera y el tiempo máximo de espera. El tiempo mínimo es básicamente el tiempo que se esperará si justo después de dosificar el incremento de volumen, la desviación ya es inferior a 50 mV. En este caso, con el tiempo a 0, dosifica inmediatamente un nuevo incremento de volumen. Ahora bien, si después de dosificar el incremento de volumen la desviación es superior a 50 mV, ¿cuál es el tiempo máximo que esperará el titulador para luego dosificar el nuevo incremento de volumen? Este es el tiempo máximo, que aquí es de 26 segundos. Esto varía en función de la velocidad utilizada. En la parte de dosificación de incrementos, tenemos la densidad del punto de medición, que es una frecuencia de muestreo que va de 0 a 9. 0 es para titulaciones muy lentas en las que tengo todos los puntos medidos por el electrodo que se utiliza, para la construcción de mi curva de titulación, y 9 en las que tengo la menor cantidad de puntos utilizados. A velocidad óptima la densidad es de 4.
El incremento mínimo y el incremento máximo son los incrementos de volumen que utilizará el titulador o, mejor dicho, variará el volumen de dosificación entre estos incrementos. El incremento mínimo es la dosis al comienzo de la titulación y cerca del punto de equivalencia. El incremento máximo es el volumen máximo que dosificará el titulador cuando no esté cerca del punto de equivalencia. Luego, al comienzo de la titulación, después de que se haya dosificado el incremento mínimo, el titulador aumenta estos incrementos hasta llegar al máximo, que en este caso está apagado, es decir, el titulador decide cuánto volumen quiere dosificar. Puede ser 1, 2, 5 mililitros. O puedo poner un valor aquí para simplemente no hacer que la titulación acabe pasando el punto, es decir, que no haya riesgo de que el titulador dosifique un volumen muy grande y pierda mi titulación. Aquí, en este caso, vamos a dejar inhabilitado incluso. La tasa de dosificación aquí es máxima, que es la velocidad a la que se dosifican estos incrementos aquí. La temperatura aquí es de 25 grados, puedo usar el sensor de temperatura y medir la temperatura. A continuación, tenemos las condiciones de parada. En las condiciones de parada informaré al equipo cómo lo hará para saber que mi titulación ya ha terminado. Puedo detener la titulación en un volumen, es decir, un volumen absoluto que una vez alcanzado el titulador termina la titulación. Se recomienda utilizar siempre el volumen de la bureta que se está utilizando. En este caso, estoy usando una bureta de 20 mililitros. Es importante conocer el volumen gastado en la titulación para elegir el volumen correcto de la bureta. Por ejemplo, en una titulación que gasta 15 mililitros, es mejor utilizar una bureta de 20 mililitros que una bureta de 10 mililitros. Porque la bureta de 10 mililitros tendrá que llenarse durante la titulación. Además, y lo ideal es gastar entre el 10 y el 90% del volumen de la bureta, aumentando así la precisión de la titulación. Parar por el valor medido, ya que no conozco la posibilidad de que cuando se produzca el final de la titulación, lo deje off. Parar por EP, cuando no sé cuántos EPS puede tener mi titulación, podemos dejar este valor en 9, que es el máximo. En este caso sé que la titulación solo va a encontrar un punto de equivalencia, así que lo dejamos en 1. Volumen después de EP, es importante poner un volumen aquí después de que se encuentre el EP. Vamos a utilizar 1 mililitro para que se produzca la correcta formación de la curva de titulación. Parar por tiempo, ya que no sabemos cuánto tiempo tarda la titulación, por lo que está apagado. El llenado de la bureta se puede dejar al máximo, aquí se aplica la misma regla que la dosis, donde la tasa máxima es igual a aproximadamente 3 veces el volumen de la bureta. Para titulantes más viscosos, se puede colocar una tasa más baja. Evaluación potenciométrica, definiré el criterio para que el software identifique los puntos de equivalencia. Estoy usando el modo sin la ventana, porque no sé en qué potencial ocurre el punto de equivalencia. Así que voy a usar el criterio EP, que es el tamaño del salto potencial que ocurrió en el punto de equivalencia. En las titulaciones ácido-base, suelen tener un salto potencial muy considerable, por lo que podemos establecer un criterio más alto. En reconocimiento del EP, podemos utilizarlos todos, mayores o últimos. Por lo general, estos 3 primeros son los más utilizados. En este caso, quiero usar el EP más grande encontrado. Las evaluaciones adicionales y los valores medidos adicionales no vamos a cubrir en este vídeo. Por lo tanto, llegamos al final de la configuración de titulación. Pasemos al cálculo. Al hacer doble clic en el cuadro de cálculo, tenemos la opción de crear un cálculo. Haga clic en Siguiente. En el nombre del resultado podemos poner el nombre que queramos. La unidad, por ejemplo, miligramo por litro o mol por litro. Unidades decimales vamos a usar 3 decimales, por ejemplo. Y aquí en la asignación vamos a identificar el resultado, para poder usarlo en otro cálculo más adelante. Así que ya tengo la tarea aquí. A continuación, haga clic en el botón de fórmula. Podemos, por ejemplo, utilizar la tabla periódica del software.
Si estoy haciendo una titulación de ácido clorhídrico, por ejemplo, ya muestra la masa molar. En las variables, podemos navegar por las variables de muestra, donde tengo la masa de exhibición, los ID de la muestra. En las variables de comando, tenemos el comando de titulación aquí, que es el de to, donde voy a tener la información del titulante como factor y la concentración, y aquí en EPX, tengo el valor del volumen gastado en el punto de equivalencia. Entonces, si tengo la masa, multiplicada por el factor, multiplicada por la concentración, multiplicada por el volumen gastado. En este caso aquí en EPX necesito informar al software cuál es el punto de equivalencia que quiero que use en el cálculo. Como he establecido antes, solo vamos a tener un punto de equivalencia, así que hay uno. Y luego puedo dividir por el tamaño de la muestra. Este es solo un ejemplo de cómo configurar un cálculo. No es necesariamente el cálculo correcto para esta aplicación. Si estoy haciendo una muestra, puedo habilitar las estadísticas aquí, puedo monitorear el resultado por ejemplo, informando los límites, si quiero que se me muestre algún mensaje si cae fuera de este rango. En opciones tengo como guardar este resultado como una variable común, un blanco por ejemplo. También puedo guardarlo como un factor o como una variable global. En el informe tengo la opción de usar una plantilla de informe, donde ya tengo algunos ejemplos. En otro vídeo, explicaremos cómo crear una plantilla de informe. Vamos a usar el informe de ejemplo. Tenemos la opción de enviar el informe directamente a una impresora. Podemos crear un archivo PDF seleccionando una carpeta en el ordenador o enviar este archivo PDF a un correo electrónico. En este caso lo vamos a dejar como impresora. Al final de cada análisis, se imprimirá automáticamente un archivo en la impresora configurada. En la base de datos le diré al software cuál es la base de datos donde se escribirá el archivo de titulación. Puedo crear uno o simplemente puedo cambiar aquí entre las bases de datos existentes. Una vez finalizada toda la programación, podemos hacer clic en la marca de verificación verde para probar si el método no tiene ningún error. El método está aprobado y listo. Podemos guardar el método haciendo clic en el disquete. Esto es solo un ejemplo. Ahora, en Puesto Lab, seleccionamos el método en el que creamos. Vemos aquí que las estadísticas están habilitadas. Puedo deshabilitar las estadísticas incluso si en el método está habilitada. Introduzco la información de mi muestra, la masa, la unidad, y puedo empezar mi titulación. En este vídeo has aprendido a configurar el método en el software Tiamo versión 3.0. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.